Mis hermanas mimadas insistieron en que les permitiera alquilar mi casa de vacaciones para obtener ganancias. Cuando dije que no, sus esposos invadieron la propiedad y ahora están enfrentando acusaciones por eso. Mi esposa y yo vivimos bien, somos una pareja sin hijos, ambos con carreras estables, y podemos darnos el lujo de hacer algunas cosas que nos gustan, viajar, invertir, en el caso de esta historia, comprar una casa de vacaciones en la montaña. El plan original era usar la casa ocasionalmente, pero principalmente dar ese regalo a mis padres, que siempre soñaron con tener un lugar así. Decidimos mantenerla registrada a nuestro nombre, pero dejamos claro que la casa era para ello. La relación con mis dos hermanas siempre ha sido complicada. Luana, de 38 años, y Karina, de 36, son 8 y 10 años mayores que yo. Nunca hemos sido cercanos, y, sinceramente, ellas no hacen mucho esfuerzo por ocultar cuánto envidian lo que mi esposa y yo hemos logrado. Ambas son amas de casa, con esposos que tienen buenos trabajos, pero no son exactamente organizados financieramente. La casa de vacaciones se convirtió en motivo de resentimiento en cuanto descubrieron que la habíamos comprado para nuestros padres. Aún así, nunca imaginé que las cosas llegarían al punto en el que estamos hoy. Todo comenzó en un asado que organizaron mis padres. Les encanta reunir a la familia, y mi madre insistió mucho para que mi esposa y yo fuéramos, aun sabiendo que detesto pasar tiempo con mis hermanas, sus maridos y sus hijos. Pero, para evitar conflictos, terminamos asistiendo. Cuando llegamos, ya había unas 20 personas allí, incluyendo vecinos y amigos de mis padres. Mis hermanas y sus esposos ya estaban bastante borrachos, y mi madre corría de un lado a otro tratando de controlar a mis sobrinos, 5 niños entre 6 y 11 años. Los primeros 30 minutos fueron tolerables. Saludé a algunas personas, me serví un plato de comida e intenté mantenerme alejado de mis hermanas. Pero, por supuesto, ellas no podían perder la oportunidad de fastidiar. Luana comenzó a quejarse de que llegamos tarde, de que no estábamos vestidos para la piscina y de que, según ella, arruinamos el ambiente. La ignoré. Mi esposa, siempre más educada, incluso intentó ser amable, pero no pasó mucho tiempo antes de darse cuenta de que solo querían causar problemas. El momento que definió el resto del día ocurrió cuando los niños, alentados por sus padres, comenzaron a empujar a las personas hacia la piscina. Primero fue una vecina de mis padres, que estaba parada cerca del borde. Tropezó, casi cayó, pero logró equilibrarse y solo se mojó los zapatos. La mujer se fue visiblemente molesta poco después. Pensé que mis cuñados intentarían controlar a los niños después de eso, pero les pareció hilarante la situación. Unos minutos después, mientras conversaba con otro invitado, vi por el rabillo del ojo a 3 de mis sobrinos corriendo hacia mí. Era obvio que iban a intentar empujarme también. Pero, a diferencia de la vecina, fui más rápido. Me aparté en el último segundo, y los 3 fueron directo a la piscina. ¿El problema? 2 de ellos no sabían nadar. Fue un caos. Mientras algunos invitados se lanzaban a la piscina para rescatar a los niños, mis cuñados empezaron a gritarme, diciendo que había sido irresponsable por no dejar que sus hijos me empujaran. Como si eso tuviera algún sentido. Para empeorar las cosas, los niños estaban grabando todo con los celulares de sus padres, que terminaron en el fondo de la piscina. Cuando mi cuñado intentó recuperarlos, tropezó y cayó al agua, completamente borracho. Después de eso, mi esposa y yo decidimos que ya habíamos aguantado suficiente. Recogimos nuestras cosas y nos fuimos sin despedirnos. A la mañana siguiente, mi madre me llamó llorando, diciendo que mis hermanas estaban furiosas conmigo y exigiendo que me disculpara por casi causar un accidente con los niños. Fue entonces cuando me di cuenta de que eso era solo el comienzo. Después del asado, mi esposa y yo decidimos que lo mejor sería tomarnos un descanso de las reuniones familiares. El drama fue tan ridículo que ni siquiera podíamos reírnos de la situación. Bloqueé a mis hermanas y a mis cuñados en redes sociales y en el celular, porque los mensajes que estaban enviando eran absurdos. Básicamente me acusaban de ser irresponsable por no dejar que sus hijos me empujaran a la piscina, arruinando mi propio teléfono en el proceso. ¿Tiene sentido? Claro que no. Pero, para ellos, la culpa era mía. La relación con mis hermanas siempre ha sido complicada, pero nunca imaginé que su envidia alcanzaría proporciones tan grandes. Siempre sentí que veían mi vida como un recordatorio de lo que no tenían, una relación estable, seguridad financiera y libertad para tomar decisiones sin ataduras. No es que mi vida sea perfecta, pero ellas hicieron de esto un juego de comparaciones constante, que comenzó a empeorar después de que compré la casa de vacaciones. La casa se convirtió en una obsesión para ellas. Cuando les conté que había comprado la propiedad para mis padres, fue como si hubiera echado gasolina a un fuego que ya estaba encendido. Empezaron con comentarios pasivo-agresivos, del tipo, qué elegante que puedan comprar una segunda casa o ya que la casa es para la familia, ¿no crees justo que nosotros también podamos usarla? Al principio, lo dejé pasar. En la práctica, la casa era de mis padres, y ellos podían invitar a quien quisieran. Pero pronto quedó claro que mis hermanas creían tener derecho a más que solo visitarla.
Unos meses después, me enteré de que una de ellas, probablemente Luana, estaba alquilando la casa a amigos y conocidos. Lo descubrí por casualidad, cuando subí hasta allí para dejar algunas herramientas en el cobertizo. Encontré a una familia que nunca había visto en mi vida diciendo que se estaban hospedando allí por una semana, invitados por mi hermana. Me pareció extraño, pero en el momento no quise causar problemas. Le envié un mensaje preguntándole qué estaba pasando, y su respuesta fue algo como, «Son amigos míos». Pensé que no habría problema. Eso me incomodó, pero no hice nada de inmediato. Supuse que mis padres sabían y lo habían permitido. Sin embargo, ellos no tenían ni idea. Fue mi padre quien me contó la verdad semanas después. Luana estaba cobrando alquiler por la casa y quedándose con el dinero. Esto no fue un caso aislado, ya lo había hecho varias veces, incluso con amigos de mis cuñados. Karina también lo sabía, pero no dijo nada. Probablemente porque, en el fondo, planeaba hacer lo mismo. Mi paciencia llegó al límite. Llamé a mis padres para conversar, les expliqué lo que estaba pasando y sugerí que cambiáramos las cerraduras e instaláramos un sistema de seguridad. Mis padres quedaron devastados. Mi padre, sobre todo, sintió que lo habían traicionado sus propias hijas, y mi madre no hacía más que disculparse por todo. El problema es que son buenas personas, pero evitan los conflictos a toda costa. Por eso dejaron que las cosas llegaran a este punto. Cambiamos las cerraduras, instalamos cámaras y modificamos el código del portón. Eso debería haber terminado el problema, pero fue entonces cuando la situación se salió totalmente de control. Mis hermanas, por supuesto, no estaban nada contentas con los cambios. Empezaron a presionar a mis padres, diciendo que estaban siendo injustas y que la casa también era de ellas, porque era parte de la familia. Cuando mis padres les dijeron que no podían hacer nada, volvieron a atacarme. Luana y Karina se presentaron en la puerta de mi casa sin previo aviso, acompañadas de sus maridos. Fue la primera vez que los cuatro estaban juntos desde el desastroso asado. La conversación empezó tensa y solo empeoró. Insistían en que era mi deber como hermano dejar que usaran la casa como quisieran. Incluso sugirieron que debería transferir oficialmente la propiedad a mis padres para mantener la paz. Cuando les dije que no iba a hacerlo, la situación se descontroló. Comenzaron a gritar, acusándome de ser un egoísta y de querer parecer mejor que ellos. Karina llegó a decir que yo debería pagar la universidad de sus hijos, ya que la familia ayuda a la familia. Estaba tan perplejo por la audacia que no pude evitar reír, lo que obviamente los enfureció aún más. Después de más de una hora de gritos y acusaciones, finalmente se fueron. Pero la paz duró poco. Al día siguiente, comenzaron a enviar mensajes a mi esposa, tratando de convencerla de intervenir. Ella, que ya estaba al límite, también los bloqueó. Fue entonces cuando decidimos cortar el contacto por completo. No íbamos a tolerar más este tipo de abuso. Después de bloquear a mis hermanas y a sus maridos, pensamos que finalmente el drama haría una pausa. No podíamos estar más equivocados. Su obsesión con la casa de vacaciones solo creció, especialmente porque ahora estaban oficialmente impedidos de usarla. A pesar de eso, continuamos con nuestro silencio estratégico. Mis padres nos apoyaban, pero estaban en medio del fuego cruzado, y era evidente que esto les estaba afectando. Un mes después, recibí una llamada de mi padre. Estaba visiblemente incómodo, lo que ya era una mala señal. Me contó que Luana estaba en serios problemas financieros. Aparentemente, ella y su marido habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. Habían maxeado sus tarjetas de crédito, atrasado pagos de los autos e incluso puesto en riesgo el alquiler de su propia casa. Para empeorar las cosas, gran parte del dinero extra que conseguían provenía de alquilar la casa de vacaciones. Y como ya no podían hacerlo, estaban quedándose sin opciones. Mi padre dijo que Luana había suplicado ayuda financiera, pero él no tenía mucho que ofrecer. Mis padres viven cómodamente, pero no tienen grandes ahorros. Dependen de su jubilación y de una pequeña pensión, y su casa ya está pagada. No podían ayudar a mi hermana sin comprometer su propia estabilidad. Fue entonces cuando sugirió que, tal vez, yo podría hacer algo. Perdí la paciencia. Le expliqué calmadamente que ayudar financieramente a alguien que claramente no sabe administrar su dinero sería como echar gasolina al fuego. Además, ya estaba cansado de que me trataran como un banco. Mi padre no discutió, pero la tensión entre nosotros quedó evidente. Al día siguiente, Karina apareció en mi trabajo. Sin aviso, sin ceremonia, entró a la recepción y pidió hablar conmigo. Estaba en medio de un día caótico, pero pensé que sería mejor resolverlo rápido antes de que hiciera una escena. En cuanto entramos a la sala de reuniones, comenzó a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento, era pura manipulación. Dijo que la situación de Luana era mi culpa porque había cerrado las puertas a la familia. Intenté mantener la calma, pero perdí la compostura cuando empezó a exigir que ayudara a Luana a pagar sus deudas y que abriera la casa de vacaciones para que pudieran usarla de nuevo. Según Karina, yo tenía el deber moral de ayudarlas, ya que mi esposa y yo estábamos bien financieramente. Cuando me negué, pasó al ataque. Me llamó ingrato, dijo que me creía superior y terminó con,
solo tienes lo que tienes porque tu esposa es rica. La gota que colmó el vaso fue escuchar eso otra vez. Siempre que intentan atacarme, mis hermanas sacan la carta de la esposa rica, como si todo mi esfuerzo y planificación no valieran nada. Eché a Karina y le advertí que si ella o Luana volvían a aparecer en mi trabajo, llamaría a seguridad. Poco más de 2 semanas después de ese incidente, ocurrió el momento más absurdo de toda la historia. Estaba regresando de almorzar con mi esposa cuando recibí una llamada de nuestro nuevo administrador de la propiedad, David, a quien contratamos para cuidar la casa de vacaciones. Me contó que el sistema de cámaras había detectado movimiento en la entrada de la propiedad. Hasta ahí, todo bien, podría haber sido un animal, ¿cierto? Error. David revisó las imágenes y vio a los maridos de mis hermanas cortando la cadena del portón con una sierra eléctrica. Lograron entrar a la propiedad y comenzaron a forzar la puerta principal, dañando la cerradura y la madera alrededor. Como si no fuera suficiente, también forzaron la puerta del cobertizo y manipularon algunas herramientas y equipos que yo guardaba allí. Estaba claro que intentaban retomar el control del lugar. Lo que no sabían era que David ya había llamado a la policía. Cuando salieron por la puerta principal, se encontraron cara a cara con los oficiales. Su desesperación fue hilarante, intentaron inventar historias, dijeron que tenían autorización para estar allí e incluso insinuaron que yo estaba de acuerdo con la invasión. Pero los policías no eran tontos. Los arrestaron en el acto por invasión de propiedad, daños materiales y amenazas verbales. Sí, amenazas. Durante la intervención, ambos comenzaron a gritar que, si no retiraba los cargos, me harían pagar por esto. Me enteré de todo esto unas horas después, porque, irónicamente, mi esposa y yo estábamos disfrutando un día sin teléfonos. Solo vimos los mensajes y llamadas al final de la noche, cuando ya estaba todo resuelto. Mi primera reacción fue pura rabia. Mi segunda, llamar a David para agradecerle por haber actuado tan rápido. La tercera fue decidir que no iba a dejar que esto pasara desapercibido. Después de escuchar todo el relato sobre la invasión, llamé a la comisaría a la mañana siguiente y fui directo al grano. No había ningún malentendido. Los maridos de mis hermanas habían invadido mi propiedad, dañado el portón, las cerraduras e incluso revisado el cobertizo. Quería presentar una denuncia formal y asegurarme de que enfrentaran las consecuencias legales. Mi esposa, siempre más equilibrada, intentó convencerme de esperar, pero yo estaba decidido. Esto ya había llegado demasiado lejos. Mientras los dos aún estaban en la cárcel, mis hermanas empezaron a actuar. Recibí llamadas interminables de números desconocidos y mensajes de texto suplicantes, amenazantes e incluso intentos de chantaje emocional. El primer mensaje de Luana decía algo como, vas a destruir nuestras familias si no retiras las acusaciones. Por su parte, Karina fue más agresiva, si no paras con esta tontería, nadie más de la familia querrá saber de ti. Como si el nivel de absurdo de esta situación no fuera suficiente, lo que más me enfureció fue darme cuenta de que mis hermanas no estaban preocupadas por lo que sus maridos habían hecho. No reconocieron su error ni por un segundo, solo les preocupaba protegerlos y garantizar que no enfrentaran las consecuencias. No hubo una sola disculpa ni ninguna admisión de culpa. Todo giraba en torno a cómo yo estaba siendo cruel al no dejarlo pasar. Mientras tanto, mis padres estaban devastados. Mi padre, quien siempre ha sido el más racional de la familia, dijo que consideraba la actitud de mis cuñados imperdonable. Mi madre, por otro lado, estaba en una posición difícil. Aunque también creía que lo que hicieron fue horrible, intentó apelar a mí, pidiéndome que considerara retirar las acusaciones, por el bien de la familia. Entiendo su punto, pero esta vez fui firme. Le expliqué que esta situación no era solo un caso de berrinche o drama familiar. Ellos invadieron mi propiedad, dañaron cosas que me pertenecen, y en el proceso, cruzaron todos los límites. Retirar las acusaciones significaría que cualquier cosa que hicieran en el futuro sería tolerada. Mi madre lloró, dijo que no sabía cómo manejar a la familia, y mi única respuesta fue, mamá, si hubieran hecho esto en tu casa, también estarías furiosa. Los días siguientes fueron caóticos. Los maridos de mis hermanas consiguieron un abogado y pagaron la fianza, saliendo de la cárcel el sábado. Tan pronto como salieron, comenzaron a difundir la narrativa de que todo había sido un malentendido y que tenían el derecho de usar la casa porque era para la familia. Por supuesto, nadie creyó esa versión, pero eso no les impidió intentarlo. Como si toda la confusión legal no fuera suficiente, el conflicto subió de nivel. La semana siguiente, Luana y Karina aparecieron en la puerta de mis padres. Estaban furiosas porque, según ellas, mis padres tenían la obligación de intervenir y convencerme de liberar la casa de vacaciones para calmar las cosas. Mi padre, cansado, les dijo que ese era mi problema y que no iba a involucrarse. Mi madre, una vez más, intentó apelar a lo emocional, pero esta vez mi padre intervino y terminó la discusión. Después de eso, los mensajes volvieron. Luana envió un largo mensaje de texto diciendo que yo estaba destruyendo la unidad familiar y que necesitaba replantear mis prioridades.
Karina intentó un enfoque diferente, diciendo que, si no resolvía la situación, no les quedaría más opción que demandarme por daños emocionales. Eso casi me hizo reír, pero también dejó claro que estaban desesperadas. En este punto, decidí tomar medidas más drásticas para proteger la casa. Contraté nuevamente a David, el administrador de la propiedad, para instalar cámaras adicionales y reforzar las cerraduras. Además, reemplacé la cadena del portón por una más resistente y cambié los códigos de seguridad. David incluso sugirió un sistema de vigilancia remoto que notifica automáticamente a la policía en caso de una invasión. Acepté sin pensarlo 2 veces. También comencé a documentar todo. Tomé fotos de los daños, guardé todos los mensajes e incluso le pedí a David que escribiera un informe detallado sobre la invasión. Mi objetivo era claro: si intentaban algo en el futuro, tendría todas las pruebas necesarias para demandarlos o asegurarme de que enfrentaran las consecuencias legales. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los maridos de mis hermanas intentaron regresar a la casa de vacaciones. Esta vez no llegaron a entrar, las cámaras los detectaron antes de que pasaran el portón. David actuó rápidamente, notificando a la policía, que llegó en cuestión de minutos. Cuando los confrontaron, alegaron que estaban allí para recuperar objetos personales. Por supuesto, no había ningún objeto personal suyo en la casa, lo que solo reforzó la idea de que estaban dispuestos a mentir para seguir causando problemas. Después de este incidente, quedó claro que necesitaba algo más definitivo. Contacté a un abogado especializado en disputas familiares y comencé a trabajar en la posibilidad de obtener órdenes de restricción contra los 4. No era algo que quisiera hacer, pero la seguridad de mi propiedad, y mi paz mental, era la prioridad. Mientras tanto, mi esposa, que había sido paciente hasta entonces, llegó a su límite. Me dijo: o resuelves esto de una vez, o ellos seguirán haciendo de nuestra vida un infierno. Sabía que tenía razón, pero aún me costaba creer que todo esto estaba ocurriendo por una casa de vacaciones. Después del segundo incidente, en el que los maridos de mis hermanas fueron sorprendidos intentando entrar nuevamente a la casa de vacaciones, me di cuenta de que la situación no se resolvería sola. Las medidas que ya había tomado, bloquear contactos, reforzar la seguridad, cortar lazos, claramente no eran suficientes. Decidí escalar el conflicto hacia una solución definitiva, incluso si eso significaba más enfrentamientos y desgaste emocional. El primer paso fue una reunión con el abogado que contraté. Él sugirió que, además de demandar a los invasores por los daños a la propiedad y presentar una denuncia formal, también solicitáramos órdenes de restricción. Explicó que, si hubiera una violación futura, las consecuencias legales serían aún más graves. Mi esposa y yo estuvimos completamente de acuerdo. Mientras tanto, mis padres seguían en medio del fuego cruzado. Mi madre, siempre intentando reconciliar a la familia, insistía en que debíamos resolver las cosas sin involucrar a la justicia. Por otro lado, mi padre estaba cada vez más cansado e irritado con mis hermanas y sus maridos. Dijo algo que se quedó grabado en mi mente: no entienden que estás tratando de proteger algo que hiciste por nosotros. Si fuera conmigo, yo habría hecho algo peor. Mis hermanas, por supuesto, continuaron creando nuevas formas de manipulación. Luana envió mensajes, esta vez usando números diferentes, diciendo que todo había sido un gran malentendido y que sus maridos solo estaban intentando arreglar las cosas cuando fueron a la casa. Obviamente era una mentira, ya que lo que hicieron fue llevar herramientas para cortar el candado y forzar las puertas. Karina, por otro lado, optó por un enfoque más agresivo, me amenazó con consecuencias legales si no retiraba las acusaciones. Lo que no sabía era que yo ya iba un paso adelante en ese aspecto. Entonces, sucedió algo que nunca esperé. Recibí un sobreenviado por correo, firmado por mis cuñados. Dentro, había una carta escrita a mano pidiendo disculpas y un cheque administrativo por $5,000. La carta decía que estaban arrepentidos y reconocían sus errores, enumerando los daños que habían causado y prometiendo pagar más, si era necesario, para cubrir las reparaciones. También mencionaron que harían lo que fuera necesario para evitar demandas u órdenes de restricción, porque ambos temían perder sus empleos. Me sentí desconfiado. Que alguien pasara de amenazas e invasiones a una disculpa formal tan rápido parecía demasiado conveniente. Llamé a mi abogado, quien recomendó aceptar el cheque con reservas y usarlo como parte de una negociación formal. Comenzó a preparar un acuerdo de liberación mutua que incluiría pago completo por los daños causados a la propiedad, prohibición de cualquier contacto futuro conmigo, con mi esposa o con la propiedad, renuncia de ambas partes a cualquier derecho de litigio futuro relacionado con la casa. Mientras mi abogado trabajaba en el acuerdo, recibí una llamada inesperada de Karina. Parecía abatida, casi desesperada, y me suplicó que encontráramos una solución que no implicara más demandas ni órdenes de restricción. Le expliqué que el acuerdo estaba en proceso y que esa era la última oportunidad de resolver las cosas sin arrastrar la situación durante años en la justicia. Karina, aunque visiblemente renuente, dijo que convencería a su marido y a Luana de firmar. La firma del acuerdo tuvo lugar pocos días después. Mi abogado insistió en que yo no estuviera presente,
así que todo fue mediado por él y los abogados de mis hermanas y cuñados. Según mi abogado, el ambiente era tenso. En un momento dado, el marido de Karina, quien parecía haber tomado el control de la situación, les ordenó a ella y a Luana que se callaran cuando empezaron a quejarse de los términos del acuerdo. O firman, o resuelvo esto solo, les dijo, claramente cansado del conflicto. Después de mucha discusión, firmaron. El acuerdo prohibía cualquier contacto directo conmigo o con mi esposa, y cualquier intento de acercarse a la propiedad sería considerado una violación grave, con multas automáticas y la posibilidad de nuevas acusaciones penales. También incluía un pago adicional de $2.500, sumando un total de $7.500, para cubrir cualquier reparación o gasto adicional que surgiera. Para mí, era suficiente. Lo que más me sorprendió fue cómo me sentí al leer nuevamente la carta de disculpa. Esperaba sentirme satisfecho o aliviado, pero en realidad sentí rabia. Sus palabras eran vacías, claramente motivadas por el miedo a las consecuencias legales y financieras. No había nada genuino allí, y eso solo reforzó mi decisión de cortar cualquier lazo con ello. Después de que todo se formalizó, decidí subir a la casa para verificar personalmente los daños. Cuando vi la destrucción que causaron, el portón cortado, las puertas arañadas y forzadas, herramientas esparcidas por el cobertizo, sentí una mezcla de ira y tristeza. No era solo una cuestión de dinero o propiedad, era un ataque directo a la confianza que mis padres, mi esposa y yo habíamos depositado en ellos. Al regresar a casa, hablé con mi esposa y por primera vez en meses, sentí que finalmente estábamos dejando atrás esta pesadilla. Ella estuvo de acuerdo, diciendo que lo más importante era enfocarnos en nuestra vida y evitar cualquier otro contacto con ello. Después de que el acuerdo se formalizó, mi esposa y yo nos esforzamos por retomar la normalidad en nuestras vidas. Aunque habíamos cerrado el capítulo legal, las cicatrices emocionales de la situación seguían ahí. La relación con mis padres, por ejemplo, se volvió más delicada. Estaban claramente divididos entre apoyarme y su deseo de mantener a la familia unida. Era como si hubieran perdido la esperanza de que todo pudiera volver a ser como antes. Unas semanas después, mi padre me invitó a cenar. Se veía más serio de lo habitual, lo que me puso algo nervioso. Durante la cena, admitió que estaba preocupado por las consecuencias de la ruptura familiar. Dijo algo como, hijo, sé que tienes razón en todo lo que has hecho, pero es difícil para tu madre ver a sus hijas en esta situación. Entendí lo que quería decir, pero fui honesto. Le expliqué que ya no tenía la energía para lidiar con la toxicidad de mis hermanas y que el acuerdo que firmamos era la única manera de proteger mi tranquilidad. También aproveché para recalcar que las acciones de ellas no eran culpa ni de él ni de mi madre. Si alguien había destruido la dinámica familiar, habían sido ellas mismas. Mi madre, que había estado más callada de lo normal, comenzó a llorar y dijo, yo solo quería que todos pudieran entenderse. Mi corazón se encogió, porque, por más que quisiera tranquilizarla, sabía que no había nada que pudiera hacer. Cuando la confianza se rompe de forma tan grave, no hay manera de volver atrás. Mientras tanto, las cosas con mis hermanas parecían estar tranquilas, al menos en apariencia. No hubo más intentos de contacto directo, y respetaban las cláusulas del acuerdo. Pero sabía que no estaban nada contentas con la situación. Escuché de amigos en común que Luana y Karina se quejaban constantemente de cómo yo había dado la espalda a la familia. Eso ya no me molestaba, para mí, eran solo las consecuencias de sus propias decisiones. Poco después, comencé a considerar seriamente qué hacer con la casa de vacaciones. La idea de venderla empezó a parecer cada vez más atractiva. Aunque mis padres todavía querían usarla ocasionalmente, la propiedad se había convertido en un símbolo de conflicto, y cada visita me recordaba el drama que había generado. Hablé con mi esposa y luego con mis padres sobre la posibilidad de venderla. Mi padre fue directo, si crees que es lo mejor para ti, hazlo. Lo entendemos. Mi madre, por otro lado, parecía un poco triste, pero estuvo de acuerdo, diciendo que lo único que quería era que yo tuviera paz. Aún así, decidí esperar un poco más antes de tomar una decisión final. Contraté a David para que continuara cuidando de la propiedad e implemente más medidas de seguridad, incluidas señales visibles que informaban que la zona estaba vigilada las 24 horas. También hice pequeñas reparaciones a los daños causados por los maridos de mis hermanas y me tomé un tiempo para organizar los documentos de la propiedad. Incluso si decidía venderla, quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Mientras intentaba seguir adelante, mi madre comenzó a insistir más en que pensara en la familia. Sabía que mis hermanas estaban pasando por dificultades económicas, especialmente Luana, que según rumores enfrentaba a un posible desalojo. Mi padre, siempre más práctico, evitaba el tema, pero mi madre no podía dejarlo de lado. Un día, durante una visita a la casa de mis padres, ella dijo algo que me tomó por sorpresa, ¿y si intentamos una cena con todos? Solo para conversar. Casi me río de la idea, pero me di cuenta de que hablaba en serio. Le expliqué, una vez más, que no veía sentido en intentar reconciliarme con personas que no habían mostrado arrepentimiento real. Además, mis hermanas ya habían demostrado que no estaban dispuestas a cambiar.
Ese ciclo de manipulación y abuso tenía que terminar. A pesar de eso, la presión me molestó. Era difícil no sentirme culpable al ver a mi madre tan afectada por todo esto. Decidí distanciarme un poco más, tanto de ella como de mi padre, para darles espacio para procesar la situación sin que yo estuviera en el centro del conflicto. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Poco antes de fin de año, ocurrió algo sorprendente. Recibí una carta de Karina. No era un mensaje de texto ni algo casual, sino una carta escrita a mano, y por lo que parecía, había puesto un esfuerzo real en escribirla. En la carta, pidió disculpas por su comportamiento y el de su marido, admitió que se habían excedido y dijo que quería encontrar una forma de reconstruir la relación. No mencionó a Luana ni incluyó ninguna disculpa de su parte, pero dejó claro que hablaba solo por ella misma. Me sentí dividido. Una parte de mí quería creer que la carta era sincera, pero otra sabía que esto podría ser otro intento de manipulación. Le mostré la carta a mi esposa, y después de mucho discutirlo, decidimos que no íbamos a responder. No porque no apreciáramos el gesto, sino porque sabíamos que abrir esa puerta nuevamente podría traer más problemas. Mi esposa lo resumió perfectamente: si realmente ha cambiado, lo demostrará con el tiempo. Las palabras son fáciles, las acciones dicen mucho más. La carta de Karina seguía rondando en mi cabeza. No era fácil ignorar la posibilidad de que estuviera intentando dar un paso en la dirección correcta, pero la herida de lo que ella y el resto de la familia habían hecho seguía demasiado fresca. Después de algunos días reflexionando, decidí mantener mi postura. No respondería. Si era sincera, como dijo mi esposa, tendría tiempo para demostrarlo. Mientras tanto, recibí noticias de que mi madre había intentado organizar otra reunión familiar. Mi padre, al parecer, ya había desistido de la idea y prefería evitar el tema, pero mi madre seguía insistiendo. Luana, como era de esperarse, estaba a favor, pero solo porque quería poner las cosas claras, lo que significaba, en la práctica, buscar la manera de culparme por todo. Karina, por otro lado, no estaba del todo convencida. Según me contó un primo en común, le dijo a mi madre que no tenía sentido intentar presionarme porque eso solo empeoraría las cosas. Fue un pequeño alivio saber que, al menos, ella parecía entender lo perjudicial que era esa insistencia. Aún así, sabía que mi madre no se rendiría tan fácilmente. Entonces, para evitar más discusiones o intentos de manipulación, decidí tomarme un tiempo lejos de las reuniones con mis padres. Les expliqué educadamente que necesitaba espacio y que no estaba dispuesto a revivir el drama familiar por ahora. Mi padre lo aceptó sin problemas, pero mi madre pareció dolida. Fue un momento difícil, pero necesario para proteger mi paz mental. El silencio de mis hermanas y sus esposos duró poco. A principios del año siguiente, Luana intentó otro contacto indirecto, esta vez a través de un viejo amigo de la familia. Usó la misma narrativa de siempre: la familia debe ayudar a la familia. Alegó que estaba en una situación financiera desesperada y que necesitaba que reconsiderara dejar la casa de vacaciones disponible, para que pudiera usarla o alquilarla de nuevo. Fue surrealista escuchar esto, especialmente después de todo lo que había sucedido. Además, sabía que cualquier apertura de diálogo solo serviría para reavivar el drama. Envié un mensaje claro y breve al amigo: te respeto, pero no estoy dispuesto a discutir este tema. Te pido que no vuelvas a mencionarlo. Él lo aceptó, pero la incomodidad de saber que Luana seguía intentando manipularme quedó en mí. Poco tiempo después, recibí una actualización inesperada de David, el administrador de la propiedad. Había captado imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban un coche desconocido intentando subir por la carretera privada hasta la entrada. No llegaron a forzar nada, pero estaba claro que estaban evaluando cómo acceder. No pude identificar el coche, pero, dado el historial, mis sospechas recayeron inmediatamente en los esposos de mis hermanas. David sugirió reforzar aún más la seguridad, incluyendo alarmas que notificaran directamente a la policía local en caso de intento de invasión. Estuve de acuerdo sin dudarlo. Si alguien intentaba cruzar los límites nuevamente, enfrentaría consecuencias aún más severas. Con todas estas tensiones en el aire, tomé mi decisión final sobre la casa: la vendería. Aunque mis padres aún tenían cierto apego al lugar, era evidente que la propiedad se había convertido en un punto de discordia insostenible. La casa, que originalmente debía ser un regalo y un refugio para ellos, terminó siendo el centro del caos familiar. Expliqué mi decisión a mis padres y, para mi sorpresa, no protestaron. Mi padre, de hecho, parecía aliviado. Dijo: esta casa debería ser una bendición, no una carga. Si venderla te dará paz, entonces hazlo. Mi madre estaba un poco más emocional, pero, al final, también estuvo de acuerdo. El proceso de venta fue rápido. La casa estaba en una ubicación privilegiada, con vistas increíbles y un terreno amplio, por lo que atrajo compradores de inmediato. Logré venderla por casi el doble de lo que pagué, lo que, al menos, fue una victoria financiera para compensar todo el estrés emocional. Vender la casa fue un alivio. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin el peso constante de las acciones de mis hermanas y sus esposos.
El dinero de la venta fue directamente a un fondo de inversiones, y mi esposa y yo decidimos que, si queríamos un refugio en el futuro, sería algo más pequeño y exclusivamente para nosotros. En cuanto a mi relación con mis hermanas, sigue siendo inexistente, y prefiero que sea así. No tengo planes de restablecer contacto. Mi enfoque ahora es mi paz mental y la vida que he construido con mi esposa. Mi madre aún intenta ocasionalmente sugerir una reconciliación, pero mi padre, afortunadamente, parece entender que hay puentes que no se pueden reconstruir. Mi pequeña fantasía, como dije antes, es no volver a saber de ellas nunca más. Si cambiarán o no, es algo que solo el tiempo dirá. Pero, por ahora, la distancia es mi mayor aliada. Gracias a todos por escucharme. Escribir todo esto fue como una terapia, y las perspectivas que recibí en los comentarios me ayudaron a lidiar con las emociones intensas de este drama. Espero que ninguno de ustedes tenga que pasar por algo parecido.